Películas de espionaje hay para todos los gustos, aunque pocas son tan vibrantes y originales como Mini Espías. Las aventuras de dos hermanitos que deben salvar a sus padres, una pareja de agentes secretos, es una fiesta de cine e imaginación. Un clásico que guarda una atractiva historia detrás. Si hablamos de Mini Espías, hablamos de su director e ideólogo, Robert Rodríguez. Nacido en 1968 en San Antonio, Texas, creció empapado de cultura latina. Sus padres eran inmigrantes mexicanos, pero sobre todo creció empapado de cine. Pudo disfrutar los clásicos en reposiciones y pronto estaba devorando cada película que proyectaban en los cines más cercanos. Disfrutaba las producciones más entretenidas con una especial debilidad por la saga de James Bond. Al mismo tiempo, dibujaba sus propios cómics en los espacios libres de sus cuadernos escolares. Las ganas de hacer sus propias películas florecieron luego de ver Fuga de Nueva York, de John Carpenter. Consiguió una cámara de Super 8 con la que hizo animaciones cuadro a cuadro, pero se sintió más cómodo con la cámara de video que había comprado su padre. No se cansó de rodar cortos caseros y algún trabajo escolar. Desde chico aprendió a filmar rápido, probando los más insólitos movimientos de cámara y con elementos que tuviera a mano. Sus actores eran sus 9 hermanos, principalmente los menores. Continuó filmando en la adolescencia, donde tuvo como principal socio a Carlos Gallardo, que actuaba y ayudaba detrás de cámara. Sus hermanos no solo continuaron siendo sus actores, también lo inspiraron a crear los personajes de los Hooligans, un cómic que publicó en The Daily Texan. Al terminar el colegio, Robert ingresó a la Universidad de Texas para estudiar cine, pero a esa altura ya estaba más experimentado que cualquier alumno. Pero allí pudo acceder a una cámara de 16 milímetros con la que filmó su corto más ambicioso, Bedhead. La historia es simple y muestra el enfrentamiento entre dos hermanos, uno de ellos con poderes telequinéticos. El director usó a dos de sus hermanitos y aplicó el estilo vertiginoso carente de reglas que había aprendido él solo durante años. Por su ritmo y frescura, Bedhead triunfó en festivales de cine y le dio la confianza a Robert para concretar su primer largometraje, El Mariachi. Esta película de acción ameritaría un video aparte, pero podemos señalar algunos detalles de su carácter independiente. Costó $7.000 y el director consiguió una buena parte siendo voluntario en un laboratorio de investigación. En el rodaje cumplió casi todas las funciones, solo le faltó protagonizarla, aunque de eso se encargó Gallardo. Rodríguez plasmó su experiencia en el libro Rebel Without a Crew, una verdadera masterclass de cómo hacer cine de guerrilla y cine en general. El Mariachi fue pensada para el mercado de video de México, pero terminó en Hollywood. Columbia Pictures compró los derechos de distribución y le ofreció a Robert filmar una secuela que también funcionaría como remake, Desperado. El protagonista pasó a ser Antonio Banderas, en tanto que Salma Hayek fue su interés romántico. El director también se hizo un hueco para rodar el telefilm Road Racers, también con Hayek. A mediados de los 90, Robert Rodríguez era uno de los directores nuevos que había comenzado en la independencia y estaba renovando la industria. También entabló amistad con el mayor representante de esa movida, Quentin Tarantino. Ambos participaron en Four Rooms, un film compuesto de 4 historias ambientadas en un mismo hotel. Rodríguez dirigiría un capítulo, Tarantino otro, y los restantes fueron repartidos entre Alison Anders y Alexander Rockwell. Rodríguez escribió y dirigió el segmento titulado The Misbehaviors. Aquí, los dos hijos de un mafioso encarnado por Antonio Banderas se quedan solos en su habitación. Entonces aprovechan para hacer travesuras como fumar y molestar al botones hasta que descubren un cadáver debajo de la cama. En este corto, los hermanitos debían vestir elegantes, igual que los adultos. Durante el rodaje, Rodríguez le comentó a Banderas que parecían pequeños espías, y ahí se le ocurrió una idea, una película con niños como agentes secretos. Apenas terminó su compromiso con Four Rooms, Rodríguez comenzó a escribir un guión al que bautizó Mini Espías. En esta oportunidad, los padres son agentes y sus propios hijos deben salvarlos del villano que los capturó. En el camino, ellos mismos se convierten en agentes capaces de luchar contra niños robots, incluyendo versiones mecánicas de sí mismos. Para el realizador, era la oportunidad de darle forma a una vieja reflexión. Luego de ver las películas de Bond, deseaba ser espía, pero le parecía que solo los adultos tenían derecho a divertirse. Pensó que un chico también podía vivir esas aventuras. Consideró al proyecto una mezcla de la saga de 007 y Willy Wonka y la fábrica de chocolate, de Roald Dahl, que había sido llevada al cine en 1971. Por otra parte, Rodríguez se horrorizó al enterarse de que los niños veían su película Desperado y le parecía que el común de las producciones familiares escaseaban o eran muy descuidadas. Entonces vio la oportunidad de filmar como a él le gustaría disfrutar junto a sus hijos, recuperando la tónica de Bedhead, sorprendente, excitante y entrañable. Por eso diseñó un film que parecía estar escrito y dirigido por un niño. Pero más allá de las influencias externas, la principal fuente de inspiración para Mini Espías era la de sus primeras creaciones, la familia. Sería una oda a la familia y a sus raíces latinas, siempre en el marco de una trama de espionaje. De hecho, el director utilizó nombres de integrantes de su clan para los personajes principales. Rodríguez planeó filmar Mini Espías de inmediato, con los mismos actores de The Misbehaviors, pero al mismo tiempo fue convocado por Miramax, que le ofreció un contrato por 3 películas. El director venía rechazando
rechazando blockbusters de los grandes estudios como El planeta de los simios y la nunca concretada Superman Lives, pero vio aquí un mayor margen para la libertad creativa. La primera fue From Dusk Till Dawn, una combinación de thriller policial y terror protagonizada por Tarantino y George Clooney. Luego se encargó de The Faculty, acerca de jóvenes luchando contra alienígenas. La tercera película sería Mini Espías. La impronta familiar se sintió desde el principio. La productora sería Elizabeth Avellán, esposa de Rodríguez. Ambos habían fundado en 1991 la compañía Los Hooligans, tomando el nombre de la historieta del realizador. En el año 2000 refundaron la empresa como Troublemaker Studios y las aventuras de los agentes infantiles serían el nuevo debut. La producción de Mini Espías comenzó en octubre de 1999, pero se terminó aplazando hasta marzo de 2000. Para no perder tiempo, Rodríguez viajó a Chile y a las Bahamas para encontrar imágenes que serían útiles en la segunda unidad. De esa manera, Santiago de Chile sirvió como escenario de San Diablo, lugar importante del film. A esta altura, Rodríguez comprendió que no podría trabajar con el mismo elenco de The Misbehaviors. Los niños, en especial, ya habían dejado de ser tales. Tuvo suerte con Banderas, que recordaba el origen del concepto y se sentía cómodo trabajando con el director. Además, lo vio como una oportunidad de hacer un film apto para todo público que pudiera disfrutar con su hija. El actor interpretaría a Gregorio Cortés, agente retirado que debe volver a la acción. Menos sencillo fue encontrar a Ingrid Cortés, espía y madre del clan. Rodríguez consideró a Angie Harmon, pero estaba comprometida con la serie La Ley y el Orden. La indicada parecía ser Kelly Preston. El director estaba encantado con ella, porque podía ser convincente como mujer sensual y como madre. Pero ella estaba embarazada y después del parto no pudo estar lista para el rodaje. Rodríguez no podía seguir retrasando la producción y debió buscar otra alternativa. Entonces dio con Carla Gugino, que se estaba abriendo paso en Hollywood. Tenía 28 años cuando obtuvo el papel, que era de una agente veterana de alrededor de 40 años. Le consultó esta duda al realizador, que le dijo: mi mamá tuvo 10 hijos y si hacemos bien esto, nadie lo cuestionará. Rodríguez tuvo razón, aunque Gugino admitió que durante años la gente pensó que era más grande de edad. Con los protagonistas listos, Rodríguez fue reclutando al resto del elenco. El escocés Alan Cumming filmó para encarnar a Fegan Floop, un colorido conductor televisivo que al principio parece ser el villano. Tony Shalhoub sería Alexander Minion, el esbirro de Fegan que termina siendo el verdadero malvado. El director también convocó a actores con los que venía de trabajar en proyectos previos, como Hayek, Cheech Marin, Clooney, Robert Patrick y Danny Trejo, quien hace de un inventor de gadgets y hermano de Gregorio. El apodo de este personaje es Machete. Más allá de todo aquel talento adulto, la clave serían los mini espías del título. Debido a que Gregorio era latino e Ingrid anglosajona, debía encontrar chicos que tuvieran sangre mixta. El papel de Carmen, la hija mayor, fue ocupado por Alexa Vega. Venía de hacer papeles secundarios en cine y televisión, pero ahora tenía su gran oportunidad. Para interpretar a Juni, el hijo menor, se eligió a Daryl Zavara. De ascendencia venezolana, debutó en la televisión siendo un bebé, en la sitcom Murphy Brown. Al crecer, intervino en más series, incluso como actor de doblaje. Zavara es pelirrojo, pero eso no inquietó a Rodríguez, hizo que Gugino se tiñera el pelo de ese color. Como en sus películas anteriores, Rodríguez ocuparía más de una función: guionista, director, coproductor, operador de cámara y editor. Para otros puestos convocó a colaboradores habituales, como el director de fotografía Guillermo Navarro y la empresa de efectos de maquillaje K&B. Las mayores novedades pasaron por la banda sonora. El director pudo contar con Danny Elfman, que se encargó del tema principal y de la canción que canta Floop en su show. También hubo aportes musicales de John Debney y Gavin Greenaway. Debney era fanático de las series de espionaje como The Man of Uncle y aprovechó para rendirles tributo. A su vez, el grupo de Los Lobos interpretó una nueva versión de Oye Cómo Va, de Tito Puente, pero con otro título, Oye Como Spy. Incapaz de quedarse quieto, Rodríguez adaptó la letra. El rodaje de Mini Espías tuvo lugar mayormente en Austin, Texas. El presupuesto era de $36 millones, una cifra baja para una película con elaboradas secuencias de acción, pero la más alta que el director había manejado en su carrera. Fiel a su costumbre, pudo moverse rápido en el set y evitó la mayor cantidad de tiempos muertos. Le jugó a favor su larga experiencia filmando y dirigiendo niños. El mayor desafío fue la abundante cantidad de efectos digitales, cortesía de diversas empresas, como la canadiense Hybrid. La película tendría 500 tomas de efectos especiales y el mismo director, a falta de más tareas, decidió supervisarlos. Con respecto a los actores, tuvieron una experiencia positiva, en un ambiente de entusiasmo, camaradería y creatividad. Banderas, Gugino y los niños se entendieron muy bien de inmediato y lograron conformar una familia como en la ficción. Al igual que Banderas, buena parte del elenco no tenía experiencia en películas para chicos y gozó con esta oportunidad. Vega y Zavara pudieron hacer ellos mismos casi todas las escenas de acción. Rodríguez también aprovechó para llamar a algunos amigos para hacer cameos, como los directores Richard Linklater y Mike Judge. Luego de 48 días, el rodaje de Mini Espías concluyó. Rodríguez editó el material en el garage de su casa. El resto de la postproducción tuvo lugar en el rancho Skywalker de George Lucas. Allí, el director tejano pudo adentrarse en el cine digital de alta definición. Quedó tan maravillado por las
posibilidades ilimitadas de esta tecnología que se propuso abandonar el fílmico. Miniespías llegó a los cines el 30 de marzo de 2001. Se trataba de la primera película de Rodríguez apuntada al gran público, por lo que era una novedad para sus seguidores. El tráiler, creado por el director, venía de causar la mejor de las impresiones y las expectativas fueron superadas. Recaudó más de 147 millones de dólares a nivel global. Los críticos, que solían desdeñar al director, quedaron igual de sorprendidos y satisfechos. Y los fanáticos de la primera hora enloquecieron y celebraron la chance de ver una de Robert Rodríguez con hijos o sobrinos. El éxito del film motivó a Rodríguez para convertir este universo en su propia saga de espionaje. Así, dirigió 4 secuelas cada vez más espectaculares: Miniespías 2, La isla de los sueños perdidos, Miniespías 3D y Miniespías 4, Los ladrones del tiempo. Esta última contó con un elenco mayormente nuevo, pero la inventiva de siempre. El director también realizó más películas aptas para todo público: Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego, Shorts y Alita Battle Angel, con la producción de James Cameron. Retomó la premisa de Miniespías en We Can Be Heroes, pero con superhéroes. Pero Rodríguez nunca dejó de lado los films adultos y sangrientos. Realizó Once Upon a Time in Mexico, Sin City junto a Frank Miller y Machete, con Danny Trejo en una versión más violenta del Tío Cortés. Miniespías también ayudó a sus protagonistas. Banderas logró llegar a un público juvenil y pudo acceder a más proyectos de este tenor. Por ejemplo, le puso la voz al gato con botas en la saga de Shrek. Carla Gugino consiguió posicionarse mejor en Hollywood y se especializó en componer a mujeres fuertes y audaces. Alexa Vega siguió actuando en cine y televisión y hasta participó en las películas adultas de Rodríguez, como las secuelas de Sin City y de Machete. Savara hizo lo propio. La saga de Spy Kids nunca perdió popularidad. Aquellos pequeños espectadores crecieron y se la fueron mostrando a sus hijos. En paralelo, la película ganó estatus como gran exponente de superproducción de Hollywood con héroes latinos. Miniespías comenzó como una simpática observación y evolucionó en el comienzo de una novedosa franquicia de acción y aventura. Le permitió a su director mostrar una faceta más familiar, pero no carente de dinamismo. Pero sobre todo, dejó en claro que no hay edad para la diversión. Y eso fue todo por hoy, amigos. No se olviden de seguir Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.